Buenas tardes, compañeros y compañeras. El Círculo Cornellá se complace en presentar un ciclo de charlas de formación política. En esta oportunidad tenemos la presencia del compañero Gustavo Espinosa Montesinos, ex secretario general de la Confederación General de Trabajadores del Perú y ex parlamentario por el Partido Comunista Peruano. También nos acompaña como expositora la compañera Luz Marina H. Contreras, vocera del MOVICE, Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado de Colombia. También estará con nosotros la compañera Tommy Morales, periodista y defensora de derechos humanos. En esta oportunidad, el imperialismo, que parece una cuestión abstracta, los pueblos de Latinoamérica lo sufren y las consecuencias de esta política. Presento al compañero Gustavo Espinosa Montesinos para que nos haga una exposición sobre el imperialismo y las consecuencias de su política en los pueblos de Latinoamérica. Gustavo. Muy buenas tardes, queridos amigos. En primer lugar, para agradecer la gentileza de ustedes de invitarme a fin de participar en este encuentro que ustedes han programado. En segundo lugar, para felicitarlos por la realización de este evento, porque me parece que en nuestro tiempo y en las condiciones de hoy es indispensable analizar, pensar y debatir los problemas de nuestros pueblos y la realidad, el escenario contemporáneo, caracterizado por la subsistencia de dos modelos de gestión administrativa en los estados. Un modelo de dominación, que es el que representa los intereses del gran capital, y otro es el modelo de los países en vías de desarrollo, que buscan encontrar un camino liberador, un camino que les permita afirmar su independencia y su soberanía. Ciertamente, en América Latina, el sector más avanzado en este terreno está representado por el proceso emancipador de América Latina, que representan hoy los modelos que están en marcha. Cuba, Nicaragua, Venezuela, Bolivia de alguna manera, y que se abren paso en las luchas de los pueblos en distintos países. También en nuestro país, de alguna manera en Chile, también en Brasil alcanzó este movimiento una significativa trascendencia liderada por Lula. En Ecuador alcanzó también éxito con Rafael Correa. En fin, se trata de la lucha de los pueblos de nuestro continente por alcanzar un mundo mejor. Cuando nosotros hablamos del imperialismo, en el contexto concreto de nuestra América, tenemos que hablar ciertamente del imperialismo norteamericano, que es la estructura de dominación vigente. El imperialismo norteamericano es, digamos, la expresión más concentrada de la política de dominación capitalista en nuestro continente. Pero ciertamente no ejerce su poder sobre los pueblos de una manera autónoma e independiente. Está estrechamente vinculada a otros elementos. Cuando nos referimos a otros elementos, tenemos que hablar de las oligarquías nativas, que en cada país juegan un papel significativo protegiendo los intereses de las grandes corporaciones. Podemos hablar de los medios de comunicación, la prensa escrita, la prensa hablada y la prensa televisada, que juegan un rol decisivo en la batalla por ganar la conciencia o las ideas de la gente, o simplemente por apartar a la gente de las ideas esenciales. Y ciertamente podemos hablar en cuarto lugar de las estructuras que dimanan del poder, es decir, de los organismos coactivos que utiliza el poder dominante para doblegar la resistencia de los pueblos. Aquí podemos hablar del aparato del Estado, de la estructura represiva del Estado, es decir, de las Fuerzas Armadas, de la policía,
de las herramientas políticas de la dominación, es decir, de los partidos políticos que responden a los intereses de clase de la burguesía, y de las instituciones que en general alientan, organizan y promueven este sistema de dominación en el cual el imperialismo juega el rol más significativo, el rol más relevante. Es ciertamente que cuando hablamos del imperialismo y hablamos de la política de los Estados Unidos, debemos tener un cierto cuidado. José Carlos Mariátegui, en su libro Nuestra América, nos hablaba de eso, nos hablaba de las tareas de la nueva generación y nos decía, la nueva generación hispanoamericana debe definir neta y exactamente el sentido de su oposición a los Estados Unidos. Debe declararse adversaria del imperio, de Dawes y de Morgan, no del pueblo ni del hombre norteamericano. Esa es una distinción que juega un rol muy importante. Una cosa es la política de las grandes corporaciones, los intereses del gran capital, las ejecuciones que impulsa la Casa Blanca o las estructuras del poder dominante en los Estados Unidos. Y otra cosa es el pueblo norteamericano, la cultura de los Estados Unidos, el pensamiento de poetas de gran nivel como Walt Whitman o de escritores ciertamente muy importantes en el siglo XX como John Dos Passos, como Obra Paz, como tantos otros escritores, John Steinbeck, escritores norteamericanos que jugaron en su momento un determinado rol y que aún tienen a través de sus obras un mensaje que transmiten a las nuevas generaciones. Cuando Lamauta dijo esto, salió al paso ciertamente de las deformaciones del sentimiento antiimperialista, que nos lleva a sentir rechazo por lo que es Estados Unidos en su integridad. En realidad, no se trata de eso. Se trata de enfrentar al imperio. El imperio, y Mariátegui lo abordaba en las páginas de Variedades en 1928, por ejemplo, genera una política de sometimiento, de humillación contra los pueblos y se basa en una, digamos, una concepción que tiene su origen en los principios mismos de los Estados Unidos. En 1823, 1824, Jim Monroe vinculó la política norteamericana a una idea cuando señaló su consigna, América para los americanos. Esa América para los americanos dio lugar luego a otra concepción que no es sino la continuación de la primera, la concepción del panamericanismo. El panamericanismo era, sigue siendo, la alianza de los Estados de América tras la férula de los Estados Unidos de Norteamérica. Por eso es que un escritor peruano, Luis Felipe Ángel, nos decía que el panamericanismo se puede definir de una manera muy concreta. El pan para ellos y el americanismo para nosotros. Eso hay que derrotarlo y vencerlo. Pero un ratito necesito apagar mi teléfono, no lo había apagado. El panamericanismo es el pan para ellos y el americanismo para nosotros. Una manera de consolidar el dominio de la política hegemonista de los Estados Unidos contra los estados de América Latina, contra los países en vías de desarrollo. Esto en realidad ha sido actualizado. Con el tiempo ya Estados Unidos ha formulado más precisamente su política. En 1992, por ejemplo, en el llamado informe Wolfowitz, el New York Times publicaba una formulación que decía más o menos así: debemos desalentar que otras naciones industrializadas desafíen el liderazgo norteamericano
y debemos cuestionar el orden político y económico establecido. Debemos conservar una supremacía militar tal que disuada a los rivales potenciales de aspirar a un mayor papel global o regional. Esta formulación no es simplemente una expresión de literatura política. Esto tiene un contenido muy marcado. Se trata efectivamente de asegurar que el único proceso de industrialización que marche en América sea el de los Estados Unidos, que los otros países no desarrollen industria, que los otros países simplemente queden en su condición de productores de materias primas, exportadores de materias primas y consumidores de los productos industrializados fabricados en los Estados Unidos. De este modo, Estados Unidos se convierte en el gran entregador de productos consumados, pero al mismo tiempo en devorador de los recursos básicos de los países de nuestra región. Luego, cuando habla de cuestionar, nos dice que Estados Unidos tiene que cuestionar el orden político y económico establecido. Es decir, Estados Unidos tiene el derecho, según nos dice esta formulación, de averiguar qué es lo que quiere cada país, a dónde conduce la política de cada estado, asegurar que en todo caso la política de cada estado no contravenga y no dificulte la aplicación de los programas de dominación de los Estados Unidos. En realidad, los únicos que tienen derecho a tener política independiente y soberana son los Estados Unidos de Norteamérica. Los otros países de la región están sometidos y por lo tanto obligados a acatar las orientaciones de Washington. Pero por si no estuvieran en disposición de someterse, esta formulación nos plantea de la necesidad de asegurar lo que ellos mismos denominan la supremacía militar sobre los estados, es decir, la fuerza de las armas. Ningún país puede tener otras armas que no sean las que proporcione Estados Unidos y ningún país puede desarrollar ejércitos que de una u otra manera puedan competir con el ejército de los Estados Unidos bajo ninguna circunstancia. Se trata entonces no solo de someter a los estados como estructuras de poder, sino de someter también a las organizaciones que dependen de los estados en cada país, entre ellos a la Fuerza Armada, someter y doblegar la posibilidad de resistencia de la Fuerza Armada. Y esto ciertamente está vinculado a las experiencias de los países de América Latina. Si nosotros miramos el escenario continental, nos daremos cuenta que en América Latina, en el siglo XX, han habido dos momentos. Un primer momento desde inicios del siglo hasta 1959. Y otro momento a partir de 1959 hasta nuestro tiempo. ¿Qué acontecimiento separó estos dos extensos periodos de la historia latinoamericana? El fenómeno que separó estos dos periodos fue la Revolución Cubana. Antes de la Revolución Cubana triunfante, en enero de 1959, América Latina no era sino un gran emporio donde se guardaban las riquezas que utilizaban y que se llevaban las empresas y las grandes corporaciones de los Estados Unidos. Después de 1959, después de la Revolución Cubana, América Latina dejó de ser la despensa de los recursos a disposición del imperio y se fue convirtiendo en un campo de batalla. Un campo de batalla en el cual los pueblos luchan por recuperar las riquezas básicas, por afirmar su independencia y su soberanía. Claro, no se puede hablar de una división simplemente esquemática,
porque antes de 1959 también hubo pueblos que lucharon por su independencia. Uno de esos pueblos fue el pueblo mexicano, con su revolución de 1910, aunque se frustró y aunque no alcanzó grandes posibilidades de desarrollo. Una segunda experiencia de este tipo fue ciertamente la lucha de Sandino contra la ocupación norteamericana entre 1927 y 1933. Recordemos que en su momento José Carlos Mariátegui señaló sin ninguna duda que el camino heroico de Sandino, es decir, el tomar las armas, era la única reacción digna del pueblo de Nicaragua en esa circunstancia, enfrentado a la dominación norteamericana. Y es que Sandino había desarrollado una concepción que quedó inscrita en una frase: la soberanía de los estados no se discute, se defiende con las armas en la mano. Y efectivamente, Sandino tomó las armas, organizó un ejército guerrillero que en el mejor momento contó con 600 efectivos, y con él hizo la lucha contra la infantería de marina de los Estados Unidos, que era la organización, la estructura militar más poderosa de su tiempo y que no había sufrido jamás una derrota en nuestro suelo. Sandino, sin embargo, venció a la infantería de marina y los norteamericanos tuvieron que retirarse de Nicaragua. Hubo una tercera experiencia, la experiencia de Guatemala en 1954. Ya antes había comenzado esa experiencia con el gobierno de Juan José Arévalo, pero no llegó a mayores, como se podría decir. Pero cuando Jacobo Arbenz hizo la reforma agraria y afectó los intereses de la oligarquía guatemalteca dominante en ese periodo, Estados Unidos se vio entonces ante la posibilidad real de intervenir militarmente y recuperar las cuotas de poder que le estaban siendo arrebatadas. Y entonces se produjo el golpe de Estado de Castillo Armas en ese periodo, junio de 1954. Bueno, después de eso es que vino la Revolución Cubana. Estos fenómenos anteriores alentaron la resistencia, pero esa resistencia se hizo carne, se hizo conciencia y se hizo lucha en la experiencia valerosa de los combatientes de la Sierra Maestra. Y a partir de 1960 entonces hubo un conjunto de experiencias nuevas. Si queremos aludir a algunas de ellas, podríamos citar solamente tres para abreviar nuestra exposición. Una, la experiencia de los llamados militares rojos, es decir, los segmentos más avanzados y progresistas de la Fuerza Armada, que en el Perú con Velasco Alvarado, que en Chile con el general Schneider y el general Prat, que en Uruguay con Liber Sereni, con Argentina con el general Licandro, con Ecuador con Rodríguez Lara, vertebraron un proceso de resistencia a la política de dominación norteamericana. Velasco Alvarado en el Perú lideró de alguna manera esa experiencia y desarrolló una lucha de alto contenido popular y antiimperialista. Un segundo momento fue ciertamente la lucha guerrillera. Esta lucha guerrillera tuvo su antesala en 1964-65, pero se podría decir que encontró su momento de mayor esplendor en el combate heroico de Che Guevara en 1967 en Bolivia. Lamentablemente, esta experiencia se vio frustrada. Y luego hubo una tercera época, después de la caída de la Unión Soviética y el colapso de la experiencia socialista de los países de Europa del Este, cuando el imperialismo consideraba que ya había sido vencida la confrontación internacional entre el capitalismo y el socialismo, y el capitalismo se afirmaba como el único modelo de dominación subsistente, apareció en nuestro continente una ola revolucionaria de otras dimensiones. Es lo que se llama el proceso emancipador latinoamericano.
Este proceso emancipador se expresó básicamente a partir de la experiencia de Hugo Chávez en Venezuela, pero poco a poco se fue levantando y fue expresando la voluntad de amplios sectores de la población. La ciudadanía de nuestro continente fue tomando conciencia de la importancia que tenía luchar por la independencia, la soberanía, la dignidad de los pueblos, el desarrollo autónomo de los estados, enfrentando la política de dominación del imperialismo en nuestro tiempo. Si nosotros hablamos de la política imperialista en nuestro tiempo, tenemos que admitir una cosa que es real. Estados Unidos está casi convencido que es inevitable una tercera guerra mundial. Y está casi persuadido que en el caso de una tercera guerra mundial, Estados Unidos deberá enfrentarse a una coalición muy poderosa. Esta coalición estaría integrada por China, por Rusia y por varios países del Asia Central, comenzando por Irak, comenzando por Irán, comenzando por Afganistán. Países en los cuales Estados Unidos desplegó recientemente, en los últimos años, una política de agresión y de exterminio. Entonces, una alianza de China, Rusia, Irán, Irak y otros países podría colocar en muy serio riesgo la capacidad de dominación mundial del imperialismo. En ese contexto es que el imperialismo busca afirmar su poder, es decir, construirse un blindaje para sí mismo, establecer su propio campamento de operaciones y concibe que ese campamento que le serviría para blindar su fuerza está ubicado en América. Por eso es que retorna a la frase aquella de Monroe, América para los americanos. Es decir, en América no pueden haber experiencias socialistas que responden, según los ideólogos yanquis, a la ideología extracontinental, porque se trata del pensamiento de Carlos Marx o Federico Engels, que fueron pensadores europeos de siglos pasados. Entonces, no. Las ideas tienen que ser de América, tienen que provenir de los Estados Unidos y tienen que alimentarse del poderío de los Estados Unidos en beneficio de los gobernantes y de la clase dominante en los Estados Unidos. Por eso es que quieren cerrar a América. Cerrar América pasa entonces por desarrollar distintas políticas en relación a nuestro continente. En realidad se pueden hablar de dos políticas básicas. Una política de complacencia frente a determinados gobiernos y una política de hostilidad ante otros gobiernos. Una política de complacencia frente a qué gobiernos? A aquellos adictos al mandato del imperio. Surge, por ejemplo, un gobierno como el de Piñera en Chile, o un gobierno como el de Iván Duque en Colombia, o el gobierno de Lazo en Ecuador. Y entonces hay, de parte de la administración norteamericana, la mejor voluntad, el deseo de, entre comillas, ayudar. Les ofrecen todo, les ofrecen créditos, inversiones, ayuda técnica, posibilidades de desarrollo, proyectos para avanzar y protección en el escenario interno y externo a esos gobiernos. Pero hay otros gobiernos, los gobiernos contestatarios, los gobiernos que tienen una política independiente o que buscan tener una política independiente. Ante esos gobiernos, entonces, surge la segunda alternativa, la hostilidad. Hay que expresar una política hostil ante estos gobiernos. Y entonces enfrentan a Cuba, a Nicaragua, a Venezuela y a Bolivia.
y los enfrentan de múltiples formas. Podríamos aludir a tres formas principales. Una forma es la agresión económica, es decir, el bloqueo económico. Ese bloqueo que impusieron a Cuba hace 62 años y que mantienen, y que hoy tratan de hacerlo contra Venezuela, que de hecho lo hacen, y que están pergeñando contra Nicaragua, que no es solo bloqueo económico, es también bloqueo político, y es también bloqueo militar, y hasta bloqueo administrativo. No hay que olvidar, por ejemplo, que acaban de aprobar en los Estados Unidos una disposición a través de la cual se sanciona, el gobierno de los Estados Unidos sanciona a ciudadanos nicaragüenses por el hecho de integrar las Fuerzas Armadas sandinistas o ser ministros o funcionarios del gobierno de Nicaragua o simplemente expresar su adhesión al gobierno de Nicaragua. Y entonces merecen una sanción. ¿De parte de quién? El gobierno de los Estados Unidos. Ese tipo de presiones, no solamente humillantes y denigrantes, sino agresivas, tienen que ser reconocidas como una realidad en nuestro tiempo y forman parte de la estrategia de dominación norteamericana en nuestro suelo. Pero ciertamente no son la única forma de dominación. También viene la ofensiva ideológica, la batalla ideológica, la lucha por ganar la conciencia de la gente, haciéndoles ver que esos procesos emancipadores conducen a los países a la miseria, al retraso o simplemente al estancamiento. Y entonces hablan de que Cuba tiene inmensas dificultades económicas, que en Nicaragua la situación económica y social es muy seria y que en Venezuela la gente se muere de hambre y por eso tiene que huir del país. Eso pasa ciertamente por el manejo completo que ellos tienen de los medios de comunicación. Claro, en cada país el manejo de los medios de comunicación es distinto. En algunos países es más alto que en otros. En el Perú, por ejemplo, ellos tienen el 78% de la prensa escrita, tienen más del 60% de la prensa radial y tienen el 100% de la prensa televisada. Es decir, tienen el control prácticamente de los medios de comunicación. Y a partir de ese control es que desarrollan una ofensiva para ganar las ideas o para impedir que las gentes piensen en relación a ideas desde una posición independiente, autónoma, soberana. La ofensiva del imperialismo entonces se expresa de un modo muy concreto. Pero en tercer momento se expresa también en el plano militar. Y se expresa en el plano militar a través de la colocación de estaciones militares, de bases militares que los Estados Unidos tienen en suelo americano. Hay decenas de bases militares en Colombia. Hay muchas bases militares en Ecuador. En el Perú hay 9 bases militares. En algunos casos estas bases militares se justifican, entre comillas, arguyendo que forman parte de la lucha contra el narcotráfico. En otras ocasiones simplemente no se justifican ni se explican como nada. Simplemente existen y no les interesa a los norteamericanos explicar la razón de su existencia. Lo real es que estas bases militares constituyen la presencia militar de los Estados Unidos en suelo americano. Es decir, pasan por el hecho de que los gobiernos de América Latina admiten la presencia de tropas extranjeras en su propio territorio, cosa que es inadmisible desde todo punto de vista y que en todo caso podría justificarse en la eventualidad de una guerra contra terceros
y de pactos militares que faciliten la cooperación de efectivos militares de otros países. Pero ciertamente no es el caso. Acá no hay ni una guerra, ni hay pactos militares que justifiquen intervención de otros países. Aunque se puedan dar determinadas disposiciones. Por ejemplo, el gobierno peruano recientemente, el Parlamento peruano, recientemente en el mes de agosto, aprobó una resolución ampliando la intervención militar de tropas norteamericanas en suelo peruano. Esta fue una resolución legislativa, no fue una decisión del Poder Ejecutivo, sino del Congreso de la República. Pero hay que decir que se aprobó prácticamente por unanimidad. Hubo solo 6 votos en contra de 130 congresistas. ¿Por qué esa abrumadora aceptación por parte del Congreso peruano? Si el Congreso peruano está integrado por varios partidos, alrededor de 9 partidos, ¿por qué todos ellos, incluido el gobierno, el partido Perú Libre, incluido también el partido Nuevo Perú o Juntos por el Perú, por qué esos partidos aceptaron, convalidaron o de alguna manera atracaron en una resolución de ese tipo a partir de la que se autoriza el ingreso de tropas norteamericanas en nuestro suelo? Hay 2 argumentos para, entre comillas, justificar esas operaciones. Un argumento explica lo que llaman la estrategia antisubversiva, es decir, la lucha contra las organizaciones que en distintos países combaten contra el dominio imperialista. Y la otra versión alude a la lucha contra el narcotráfico, como si el narcotráfico fuera combatido por tropas o fuera combatido por el gobierno de los Estados Unidos. Todos sabemos que el gobierno de los Estados Unidos establece mecanismos de control sobre nuestros estados. Y entonces, a través de los servicios secretos de los Estados Unidos, se sabe, por ejemplo, que determinados ministros o determinados funcionarios de nuestros países hacen una cosa u otra, incluso realizan acciones ilegales en un caso o en otro. Estados Unidos trata de asegurar que Nicaragua no compre, no reciba y que ahí no llegue nada que no sea visado por Estados Unidos, país al que no le interesa visar nada para Nicaragua. Sin embargo, pese a ese control, Estados Unidos no sabe cómo evitar que la droga, la cocaína o la pasta básica de cocaína ingrese a su país, a su territorio. Porque objetivamente se sabe que Estados Unidos es el primer consumidor de coca en el mundo. Y entonces la política norteamericana de agresión a los pueblos es al mismo tiempo una política de sometimiento en relación a los narcóticos que producen algunos países de la región. Y entonces la droga termina siendo el eslabón más débil de la dominación imperialista. Esto es lo que le permite a Estados Unidos afirmar su política y organizar su estrategia en función guerrerista. Y porque la organiza en función guerrerista, pone en peligro, en primer lugar, la paz del mundo. Claro, está preparando una guerra atómica, una guerra nuclear, una tercera guerra mundial contra Rusia y contra China. Y entonces tiene que someter a los estados de América Latina, tiene que doblegarlos y humillarlos para asegurar que acepten su voluntad completa. Y eso no puede pasar si antes no doblega a Cuba,
a Nicaragua, a Venezuela o a Bolivia. Entonces ahí aparece la estrategia principal de los Estados Unidos, enfrentarse a estos países. Y claro, ciertamente toman sus medidas de precaución frente a nuevas experiencias. Y nosotros lo hemos podido apreciar de una manera directa cuando llegó al gobierno el profesor Pedro Castillo en el Perú. Estados Unidos no pudo oponerse a esa elección. No pudo considerar que el gobierno peruano electo así en junio pasado fuera un gobierno hostil a los Estados Unidos necesariamente. El gobierno norteamericano buscó más bien embalsar, como se dice, el proceso peruano, generando una situación que le permitiera recuperar la ofensiva. Esta ofensiva que estuvo en peligro, que pudo haber conducido a Norteamérica a una derrota ante el proceso peruano. Ahora busca revertirla, busca generar un clima de recomposición de su dominio, logrando, entre comillas, domesticar al mandatario peruano, Pedro Castillo. Y para esto utiliza diversos procedimientos. Lo hemos visto y lo estamos viendo en nuestro país. Primero, amplió los convenios con USAID para que trabajara en el suelo peruano 5 años más. En paralelo, organizó los primeros operativos militares conjuntos en el puerto de Huacho, entre la Marina de Guerra de nuestro país y la Marina de Guerra de los Estados Unidos. Hay marinas, no hay guerras, pero hay marinas. Y estas marinas de guerra hacen operativos y preparan accionar bélico para consumir presupuestos, pero al mismo tiempo para mantener alerta sus efectivos militares. Pero luego vino la experiencia de la OEA. En la OEA, Estados Unidos logró que el Perú asumiera una posición, digamos, proclive a la Organización de Estados Americanos. El Perú pudo haber objetado la política de la OEA y de hecho pareció que lo objetaba desde un inicio. Sin embargo, finalmente Pedro Castillo terminó su intervención en la OEA con un sonoro viva la Organización de Estados Americanos, viva la OEA, como si fuera un instrumento liberador para los pueblos de América Latina y no el Ministerio de Colonias, como lo señalara el Che Guevara. Luego de esto van a venir otros acontecimientos. Vino la elección en Nicaragua, donde el gobierno norteamericano elaboró una cartilla para orientar a los gobiernos de América Latina a fin de que se pronuncien desconociendo las elecciones en Nicaragua. Dijeron simplemente es un gobierno, es una elección fraudulenta. ¿Por qué es una elección fraudulenta? Porque reeligen a Daniel, el comandante Ortega. Si lo reeligen y es un comandante sandinista, tiene que ser una elección fraudulenta. Y además no permiten, entre comillas, que participen partidos de la oposición. No dicen que en Nicaragua hay 17 partidos, 12 de los cuales forman parte con una alianza con el Frente Sandinista, y hay 5 partidos de la oposición. Y que esos 5 partidos de la oposición presentaron candidatos presidenciales que fueron derrotados. Bueno, pues, después de las elecciones de Nicaragua, algunos gobiernos de América Latina, como el gobierno de Colombia del señor Duque o el gobierno de Chile del señor Piñera, denunciaron, entre comillas, las fraudulentas elecciones en Nicaragua. Bueno, pues, a esto se sumó la Cancillería peruana. El gobierno de Castillo asumió el memorándum de Almagro como si fuera el texto que debía suscribir el canciller peruano, y así lo hizo.
Esto es un escarnio para el Perú. Es un escarnio en primer lugar para el propio Castillo, porque en el caso concreto de nuestro país, quien dirige la política exterior del Estado es el jefe del Estado, el presidente de la República, no es el canciller. El canciller lo que hace es aplicar las orientaciones que vienen del presidente de la República en el sector de relaciones exteriores, pero no tiene autonomía para decidir por sí y ante sí la política exterior del Estado peruano. Esa es responsabilidad del presidente de la República. Esta decisión del gobierno peruano de unirse al carro de la OEA es lo que ha abierto las puertas para que Estados Unidos decida convocar lo que ha dado en llamar la cumbre democrática, que tendrá lugar los días 9 y 10 de diciembre en Washington. A esta cumbre democrática no han sido invitados todos los países de América Latina, no. Por ejemplo, no ha sido invitado López Obrador de México, tampoco Fernández de Argentina y, por supuesto, mucho menos Arce de Bolivia. Pero sí han sido invitados Lacalle del Uruguay, Bolsonaro del Brasil, Iván Duque de Colombia, Piñera de Chile, algunos mandatarios centroamericanos y, curiosamente, Pedro Castillo del Perú. ¿Qué hará Pedro Castillo en esta reunión de roedores al servicio del imperio? Eso no está muy claro. Hasta ahora lo que se sabe es que Castillo ha dicho que él va a concurrir, pero Castillo está dispuesto a concurrir a cualquier parte, lo ha dicho. También dijo que iría a Davos, también ha ido a otros lugares, también ha expresado su voluntad de ir a España a visitar al rey. Lo que está buscando Castillo, entre otras cosas, es durar en el gobierno y presentar el menor número de flancos posible, y entonces si se va del Perú va a haber menos posibilidades de ser afectado. Y si se va a Estados Unidos va a estar ciertamente más protegido. Castillo ve el peligro en lo que considera sus adversarios inmediatos, es decir, la mafia fujimorista y sus aliados, pero no se da cuenta que tras esos aliados enemigos cercanos, esos adversarios inmediatos, está su adversario principal, que es el imperialismo. Y entonces piensa Castillo que no alimentando la fiera imperialista podrá neutralizar a esos enemigos cercanos. Ciertamente está en un error. Lo que va a ocurrir es que lo van a utilizar, lo van a desprestigiar, y una vez usado y desprestigiado, lo van a echar como se echa también un papel higiénico usado en nuestro país o en cualquier país de la tierra. Se trata entonces de expresar o de desarrollar una política destinada a doblegar la resistencia de los pueblos. Y esto tiene un fin más trascendente. Para el 2022 está prevista la realización de la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos. Y en la reciente reunión del Consejo General de la OEA se aceptó con gran alegría y satisfacción por parte del señor Almagro el pedido peruano para que la próxima Asamblea General de la OEA tenga como sede el Perú. No es un fenómeno nuevo, ocurrió antes. Ocurrió antes en dos ocasiones. En 1997, en el esplendor del gobierno de Alberto Fujimori, y en el 2010, cuando gobernaba el Perú el señor Alan García. Entonces, de Fujimori a García y de García a Pedro Castillo, pareciera ser esa la política norteamericana. Pareciera ser esa una manera de presentar las cosas en esta parte del mundo. Bueno,
Bueno, eso hay que ver la forma de enfrentarlo y rechazarlo. Porque ciertamente si hay un enemigo de la paz en el mundo, ese es el imperialismo norteamericano. Si hay un enemigo del desarrollo y del progreso de los pueblos en el mundo, ese es el imperialismo norteamericano. Si hay una fuerza capaz de alimentar a las oligarquías criollas para perpetuarlas como estructuras de dominación en nuestros países, ese es el imperialismo norteamericano. Y si hay un segmento agresivo contra los pueblos de nuestros continentes, ese es el imperialismo norteamericano. En definitiva, el imperialismo es el enemigo principal de los pueblos de nuestro continente y la lucha contra su política tendrá que ser una lucha nacional liberadora de corte democrático, popular y antiimperialista. Eso es básicamente lo que yo podría decirles. Muchas gracias. Compañero, perdón, estaba sin Sí, el micro. Gustavo, en nombre del Círculo y de Podemos, te doy las gracias por tu brillante exposición, muy pedagógica, y esperamos contar con tu colaboración en otras oportunidades. Muchas gracias. muchas gracias a ustedes. Paso la palabra a la compañera Luz Marina H., que es vocera, es portavoz del MOVICE, Movimiento de Lucha contra los Crímenes de Estado en Colombia. Compañera Marina, buenas noches y te presento ante todos los compañeros. Buenas noches, muchas gracias por la invitación. Mi nombre es Luz Marina H. Contreras, soy vocera nacional del Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado de Colombia. Además de ser víctimas, que es el nombre principal del movimiento, somos víctimas de crímenes de Estado. Yo no sé cómo se concatenaría con lo manifestado por Gustavo en torno al imperialismo, porque el tema que voy a tocar es mucho más complicado poder hilar delgado cómo el imperialismo se ha beneficiado de lo que ha pasado en Colombia, que es el imbricaje del narcoparamilitarismo con el poder político que hay en Colombia. Y voy a empezar por la época de inicios de 1980. En Colombia hubo una bonanza marimbera en 1978-83. Bonanza marimbera que benefició a las familias de la élite colombiana. La familia de Virgilio Barco, la familia de Misael Pastrana, y como en esa época no había todavía una lucha abierta contra las drogas, pasaron de agache. Pero también en esa época en Colombia empezaban a surgir los carteles de la droga, que dieron inicio fundamentalmente al cartel de Medellín en cabeza de Pablo Escobar. Pablo Escobar, en 1981, crea su cartel de Medellín en alianza con otros narcotraficantes como fueron Gonzalo Rodríguez Gacha en Cundinamarca, Carlos Leder en lo que es el viejo Antioquia, ¿sí?
y Jorge Luis Ochoa con el cartel del Valle del Cauca. Pero Carlos Ler empieza a infiltrar, Pablo Escobar, perdón, empieza a infiltrar la política en Colombia y él mismo, por elección popular, llega a ser representante de la Cámara en la República de 1982 a 1983. Ya se empieza a ver cómo el narcotráfico empieza a permear la política en Colombia. El Estado colombiano, que ha sido muy inteligente, abre un debate en ese momento sobre el cargo de narco paramilitar que tenía Pablo Escobar y logra hacerlo renunciar en octubre de 1983, pero quedando su reemplazo en la Cámara de Representantes. Ese reemplazo, sí, ha ido creciendo. Y el Estado colombiano, de una parte, ha combatido la guerra contra el narcotráfico, acabando los grandes carteles. ¿Sí? Eso es lo que se ve en a luz pública a nivel internacional. Pero a nivel interno lo que se ve es la transformación que ha tenido el narcotráfico y cómo esa ostentación, ese poder que en la década de los 80, la mitad del 90, tenía el narcotráfico en Colombia, empieza a diluirse y empieza a aparecer un nuevo mafioso, ¿sí?, que llega a ser dueño de tierras, de empresas y que no es perseguido. Y dentro de ese sector tenemos al señor Álvaro Uribe Vélez. Álvaro Uribe Vélez llega a ser alcalde de Medellín en 1982, cuando en ese año Pablo Escobar mandaba en Medellín. Sí. El padre de Álvaro Uribe Vélez fue asesinado, dice él, que por las FARC desmienten esto, fue asesinado por ser narcotraficante en Colombia. Pero su hijo es alcalde de Medellín. Empieza a mostrar toda una posición a favor del paramilitarismo, que en Colombia ha cumplido el papel fundamental de ser contrainsurgente. Y ser contrainsurgente es un dicho, porque el paramilitarismo en Colombia no ha jugado un papel fundamental contra las guerrillas en Colombia, sino que cumple, ¿sí?, su papel de ser expropiador de las tierras que benefician al narcotraficante, a los narcos, que benefician a los terratenientes. Álvaro Uribe Vélez es uno de los mayores terratenientes que hay en este momento en Colombia. Y logra hacer esa implicación que es muy difícil de desmajar y mostrar a la luz pública internacional. El papel que el narcotráfico viene cumpliendo en la política en Colombia y de hecho en el imperialismo, porque supuestamente en Colombia tenemos 14 bases militares que combaten el narcotráfico. Dicen, teóricamente, están para eso, pero objetivamente, en ningún momento, ninguna de esas bases militares estadounidenses que hay en Colombia luchan contra el narcotráfico.
Al contrario, luchan contra otros países y organizan cosas, en el caso de Venezuela, ¿sí? En el caso del Ecuador, vulneran la democracia de otros países, pero en Colombia no cumplen el papel para el cual supuestamente se les permitió estar allí. Además, el imperialismo en Colombia no solamente se expresa con las bases militares, sino también con el Plan Colombia, que supuestamente combate el narcotráfico en Colombia. Lo que no es cierto. Ese fue el fin, el objetivo supremo para que Estados Unidos creara una línea de ayuda económica a Colombia con el, que se llama así, Plan Colombia, inversión Plan Colombia. Nunca han luchado contra el narcotráfico y el narcotráfico en Colombia cada vez es más fuerte. Cada vez maneja mucho más el poder económico y político. Y se ha llegado a convertir en esa bisagra, ¿sí? Que de una parte legalizan los capitales ilegales y de otra parte le presta servicios a empresarios que su economía es legal, pero que evaden impuestos en Colombia. Las empresas que ha logrado tener el narcotráfico son muchas en Colombia y se han llegado a convertir en empresas legales que no vienen siendo combatidas por el Estado colombiano. Y tienen que ver mucho con su nexo con los paramilitares. Uribe Vélez fue presidente de Colombia del 2002 al 2010, pero previo a ser presidente de Colombia, fue senador de la República de 1986 a 1994. En el año 95 fue gobernador de Antioquia. Como senador de la República, impulsó proyectos de ley que legalizaban en Colombia la existencia del paramilitarismo. Pero ese paramilitarismo siempre ha tenido su origen en el narcotráfico. En la época en que Álvaro Uribe Vélez fue presidente de la República, los paramilitares se desmovilizaron. Hubo un acuerdo de paz, entre comillas, porque el paramilitarismo en Colombia es orquestado por el Estado, ha sido amamantado por el Estado ha permitido que exista y las Fuerzas Armadas allí han cumplido todo un papel. Y en el periodo presidencial de Álvaro Uribe, esos narcoparamilitares tuvieron el 30% del Senado de la República de Colombia. Vemos entonces cómo el narcotráfico, ¿sí? A pesar de que el imperialismo tiene unas líneas gruesas que ver, ha sido permisivo porque mientras en Estados Unidos combaten supuestamente el narcotráfico, en Colombia se les permite que anden muy bien, se permiten sus negocios y se permite que sigan combatiendo, ¿sí? A todo aquel que se opone, ¿sí? Es muy complicado mirar esto, es muy, yo diría muy peligroso hablar de cómo en Colombia el narcotráfico ha permeado la política. Pero con lo que estoy diciendo se puede demostrar.
En Colombia, decir esto le cuesta la vida a la gente, porque el Estado vende su imagen internacional como que es un Estado que combate el narcotráfico y combate lo que no les conviene a ellos. Pero esas empresas que ha permitido el Estado colombiano que se hayan creado con el dinero de los narcotraficantes paramilitares, no pasa nada. Hoy en día estamos enfrentados, tenemos un proceso de paz, ¿sí? Un proceso de paz con la guerrilla más antigua de Colombia, con las FARC, un proceso de paz que cumple el 24 de noviembre 5 años, donde el Estado se comprometió a hacer una reforma rural integral, y es el punto que no ha tenido ningún tipo de cumplimiento. ¿Y por qué no lo van a cumplir? Porque es que las tierras en Colombia están en manos de muy poca gente. El 1.5% de la población colombiana, y somos 50 millones de colombianos. Y dentro de ese 1.5, el 0.8 es el dueño del 80% de la tierra en Colombia. Y esa tierra en Colombia se ha conseguido a través de la economía mafiosa que hay en Colombia. Entonces, hablar de que se va a hacer una reforma rural, una reforma agraria en un país donde 8 millones de colombianos han sido desplazados de sus territorios porque sus territorios son o bien paso del narcotráfico o bien sirve su territorio a empresas transnacionales, es muy complicado. Nosotros decimos, tiene que haber un cambio de la estructura del país y un cambio que haga efectivamente un acuerdo con sectores de la sociedad que son muy complicados. Y muy complicados es el narcotráfico. Por eso algunos sectores hablan en Colombia de la necesidad que se tiene de legalizar la droga. Porque solamente teniendo legalizada la droga, todo ese proceso económico que producen las drogas empieza a mermarse y empieza a generar todas esas ganancias que en Colombia se lavan de diversas formas. En Colombia, el lavado de activos es un delito. Pero si cualquiera de ustedes mira en la entidad que está encargada de perseguir ese delito, ha habido fiscales que comprobadamente se ha demostrado tienen nexos con el narcotráfico y tienen nexos con las altas esferas políticas del país. Es un delito que no se combate. Hubo una unidad en la Fiscalía que se llamaba UNAIN, Unidad de Intersección Marítima de Persecución del Narcotráfico, y esa unidad fue acabada en la Fiscalía porque se pudo comprobar que el 40% de funcionarios y fiscales de esa unidad tenían vínculos con los narcotraficantes. De ese tamaño es la incidencia que tiene el narcotráfico en Colombia dentro de la política. Por eso, ¿sí?, sectores como el que yo represento, como el movimiento de víctimas,
sectores alternativos, tenemos que combatir, y de hecho combatimos, ese tipo de economía que sostiene en el poder, ¿sí?, mucha de la corrupción que tenemos en Colombia, ¿sí? Pensamos que el año entrante vamos a tener una oportunidad, si es que no asesinan, porque es la costumbre en Colombia, un país donde se han asesinado 5 candidatos presidenciales, donde se ha asesinado completamente un partido político. No es fácil, pero en ese momento creemos que tenemos las condiciones de ganar unas elecciones. Lo que no implica que si ganamos, se va a transformar lo que pasa en Colombia. Es un proceso, y si ganamos, pues a nosotros nos han enseñado que nos tenemos que tragar varios sapos. Y cada vez que nos tragamos esos sapos, es aceptar que la ética y la moral en Colombia no valen nada, ¿sí? Pues nos va a tocar. Si queremos empezar a cambiar realmente esa infraestructura mafiosa y paramilitar que está gobernando Colombia. Yo dejo por ahí. Es un tema muy complicado de manejar porque siempre nos piden pruebas. Y cuando le piden pruebas a la gente, usualmente la matan. Sí. Hay investigaciones. Desde Estados Unidos hay gente que ha investigado, hay periodistas que han investigado y demuestran los vínculos que tiene el narcotráfico en el Estado colombiano. Un Estado donde, por ejemplo, al meme, ¿sí?, que Memo Fantasma, que fue detenido hace 3 meses, en Estados Unidos llegó a negociar, entregó, Estados Unidos lo tenía protegido y por equivocación lo tuvieron que capturar. Y lo capturan y, oh sorpresa, ¿sí?, una persona que fue firmante del acuerdo de Ralito, que es el acuerdo de paz con los paramilitares, donde el Estado colombiano a esos firmantes supuestamente compulsó copias para que la fiscalía los investigara, no aparece este señor. ¿Sí? Y no aparece porque hoy en día, ¿sí?, en la ciudad de Bogotá es un gran empresario que tiene como socio al esposo de Marta Lucía Ramírez, vicepresidenta de la República y aspirante a la presidencia. Es de ese tamaño son las cosas en Colombia. Y como eso es interno, ese tipo de cosas no se conocen afuera, y si se conocen pasan de agache, pues en Colombia no pasa nada. Y el problema de Colombia se reduce, ¿sí?, a unas manzanas podridas que tiene el Estado colombiano y a una gente que no le gustan esas manzanas podridas. Es el negacionismo, no solamente el negacionismo en el campo político, el genocidio que ha vivido el pueblo de Colombia, sino también en el negacionismo que tiene el Estado colombiano para, ante el mundo, negar sus vínculos con eso que en todo el mundo hoy está siendo combatido, como es el narcotráfico. Yo dejo por ahí. No soy tan elocuente como quien me antecedió, porque sé que no es un tema fácil de manejar y que
nos genera roncha. Muchas gracias, compañero. Muchas gracias, compañera. Agradecemos su participación y pasamos la palabra a la compañera Tommy Morales, que es periodista y defensora de los derechos humanos en Honduras. Compañera. ¿Me escuchan? Sí. ¿Me escuchan? Bueno, buenas noches, compañeras y compañeras. Es un placer compartir con el compañero Gustavo y la compañera Luz. Y bueno, empezaré diciendo que uno de los acontecimientos que más ha traumatizado la sociedad hondureña y que ha sido muy violenta ha sido, bueno, en los últimos 50, 100 años, ha sido el golpe de Estado del 2009. ¿Por qué nos referimos nosotros al golpe de Estado? Porque fue un punto de quiebre para Honduras en donde comenzaron a pasar muchos acontecimientos y donde la violación de derechos humanos ha sido bien cruenta y todavía se sigue experimentando los daños colaterales de este golpe de Estado. Pero también fue el despertar de una gran parte de la sociedad hondureña que salió de un letargo en donde nos mantenían siempre y bueno, se vinieron todas las vendas, se cayeron de los ojos y pudimos darnos cuenta de cómo está constituido el verdadero poder en el país, los poderes fácticos y cómo influye el colonialismo hasta el grado de someternos como país con la complicidad de la comunidad internacional. Esta complicidad también se llevó a cabo por medio de las corporaciones de medios de comunicación, jerarquías religiosas y empresarios que unieron todo el sistema para que se diera el golpe de Estado con la venia de la Embajada de los Estados Unidos. Y una injerencia clara se dio en las espurias elecciones que tuvieron lugar en noviembre del 2009. Ellos convocaron elecciones para consolidar el golpe de Estado. Durante el golpe de Estado a Manuel Zelaya Rosales, hay información de un periodista de nombre Jack Johnson que informó que 2 altos militares oficiales del ejército hondureño viajaron a los Estados Unidos. Allá recibieron instrucciones para legitimar y legalizar el golpe de Estado. También tuvieron varias reuniones con republicanos del Congreso, fundadores del Consejo Asesor del Congreso de Seguridad de Estados Unidos. Y también él informó que empresarios y políticos que tuvieron mucha injerencia en el golpe de Estado llegaron a Washington y allí crearon una oficina desde donde daban conferencias y empezaron a sacar del polvo todas las reglas de la Guerra Fría y también desempolvaron el discurso anticomunista para implementar el miedo en la gente de los Estados Unidos y decirles que si en Honduras se implementaba el comunismo, entonces que llegaría a las puertas de los Estados Unidos. Asimismo, aseguraban que Manuel Zelaya Rosales era un peón del comandante Chávez, que en ese tiempo era el enemigo número 1 del tío Sam. La mañana del golpe, el Departamento de Estado y la Casa Blanca dieron declaraciones acerca de los acontecimientos en Honduras, pero nunca dijeron que era un golpe de Estado. Ahora, es interesante que uno de los militares que estuvo a la cabeza del golpe de Estado era el general Romeo Vázquez Velázquez. Este general actualmente va como candidato a la presidencia de Honduras y él fundó un partido en Honduras después de que salió de baja del ejército. Este señor en 1976 y 1984 completó los cursos de la Escuela de las Américas en Fort Benning, en Georgia, Estados Unidos. Todos sabemos, si no, es una escuela paramilitar que forma militares golpistas, violadores de derechos humanos y torturadores. Estados Unidos, en el golpe de Estado de Honduras, jugó una doble moral. Mientras Obama hablaba de golpe de Estado, los halcones del Pentágono maniobraban para que
se consolidara el golpe de Estado en Honduras. En cuanto a los medios de comunicación, en Honduras el 95% de los medios de comunicación pública están están utilizados como un instrumento sistémico para influir sobre la opinión pública, y de allí se agarró el régimen para poder consolidar el golpe y blanquearlo. Esta triada de prensa, poder y democracia en Honduras les va fenomenal. En el golpe de Estado se puso en marcha todo el poder mediático para blanquear este golpe, e hicieron popular también una frase que se inventaron de sustitución constitucional, que eso no existe en ninguna ley ni en la Constitución de la República, para que las personas empezaran a decir, hubo una sustitución constitucional, no un golpe de Estado. Aparte de que este golpe de Estado en Honduras fue atípico, porque siempre la fórmula de los golpes es la disolución de los poderes del Estado y concentrar el poder. Este no. Este fue 2 poderes del Estado en contra de uno, del Ejecutivo, y entonces por eso era que como no era bueno, en diciembre del 2000 la Comisión Nacional de Telecomunicaciones empezó a dar varias asignaciones como 280 frecuencias para estaciones de radio AM, 276 para FM y 77 televisoras por cable y 148 frecuencias de canales. En los últimos 20 años del periodo constitucional se impuso la idea de que la percepción pública iba ligada a lo que es lo mediático, y que esto moldeaba la idea de que los gobiernos eran buenos o eran malos a través de los medios de comunicación y los periodistas. Durante y después del golpe de Estado en el 2009 se comenzaron a notar alternativas de comunicación, como por ejemplo los medios de comunicación no alineados como las radios comunitarias, los medios pequeños de comunicación y periodistas independientes, que en ese tiempo contrarrestábamos todas las informaciones que daban estas conglomeraciones de medios de comunicación. Esto trajo consigo grandes violaciones a la libertad de expresión y al ejercicio del periodismo, a tal grado que en Honduras, a partir del golpe de Estado, han asesinado 92 periodistas, en donde se ha convertido la profesión de ser periodista, se ha convertido en una de las más peligrosas del país. También ha habido allanamientos a medios de comunicación, torturas, persecuciones y muerte a periodistas y comunicadores. Y del golpe de Estado a la fecha, pues los periodistas y las periodistas hemos sufrido todo este sinnúmero de violaciones a los derechos humanos, y Reporteros Sin Fronteras demandó la no estigmatización en los discursos políticos de gobierno y de funcionarios hacia los periodistas y medios independientes. Cientos de periodistas denuncian muchas amenazas y muchas situaciones que les suceden, les roban sus equipos, impiden las coberturas en las manifestaciones y en otros eventos públicos, y cientos de periodistas están en protección de organizaciones de derechos humanos, del mecanismo de protección que se creó, y también, bueno, algunos, los que pueden salir con sus familias, pues salen del país, pero en condiciones muy difíciles, bastante difíciles, y los que se quedan pues tienen que ver cómo le dan de comer a su familia y de paso salvaguardar sus vidas. Mientras avanza el capitalismo global y la hegemonía en Estados Unidos, las naciones han ido cediendo su soberanía en decisiones socioeconómicas a las grandes empresas transnacionales, las que se han consolidado y han ampliado su dominio, pasando a controlar los sectores más estratégicos de la ayuda a las políticas que los han ayudado las políticas neoliberales, y que han construido un entramado muy fuerte político, económico, jurídico y cultural. Estos sectores son la energía, la finanza, las telecomunicaciones, la salud, la agricultura, la infraestructura, el agua, los medios de comunicación y las industrias de armamento y alimentación. La crisis del capitalismo ha venido a reforzar el papel económico que juegan las transnacionales en Honduras, y esto ha incrementado la capacidad de influencia política, además de que han expandido sus negocios en dirección a los recursos naturales, los servicios públicos, la salud, la especulación inmobiliaria
y los futuros mercados de energía. Las enormes ganancias de las transnacionales tienen origen en los mecanismos de extracción y apropiación de las tierras. Honduras es uno de los países, considerados paraísos de las transnacionales. Algunas de las principales multinacionales españolas y sus filiales son Iberdrola en Honduras, Sara y Masa. Desde 1866 se ha venido notando la presencia de las bananeras en el país, pero es hasta los últimos 20 años en donde se han vuelto tan poderosas que ha habido un capital mixto estadounidense y en estos años hay más de 20 empresas transnacionales bananeras en el país. Las transnacionales fueron cómplices activas del golpe de Estado y con esta ganancia viene la resistencia de los pueblos, cubierta de sufrimiento y de sangre, ya que más de 120 defensores y defensoras de la tierra y del medio ambiente han sido asesinados, otros han sido torturados, perseguidos, amenazados, encarcelados y exiliados. Pues Honduras se ha convertido en uno de los países más peligrosos para defender la tierra y el medio ambiente. Bueno, hay que decir en cuanto al narcotráfico, creo que nos vamos de la mano con Colombia, porque Honduras es denominado un narcoestado. Lleva años siendo puente entre Sudamérica y Norteamérica por su posición geoestratégica y también por la gran corrupción gubernamental que existe. El tráfico de drogas ha infiltrado todas las instituciones de los círculos más cercanos al presidente, tanto que Juan Orlando Hernández, que nosotros le decimos el representante del régimen, pero bueno, legalmente o ilegal, es el presidente representante del gobierno de Honduras, ha sido mencionado en las Cortes de Nueva York como uno de los que ha recibido mucho dinero del narcotráfico para sus campañas políticas. De hecho, en los últimos tiempos, su hermano fue condenado por ser uno de los cabecillas del narcotráfico en Honduras. Y desde hace años, avionetas colombianas aterrizan en pistas hondureñas. El problema se agrava porque ya no solo es un lugar de paz ni un lugar de almacenamiento, sino que se ha convertido en un país productor de marihuana y de cocaína. Este es uno de los factores también que es la conexión entre el crimen organizado y las élites del país. Estas élites económicas surgieron de los sectores de las finanzas, de los servicios, de las telecomunicaciones y los medios de comunicación llamados élites transnacionales. Pero la aparición de grupos organizados se presentó hace 50 años. En sus más altos niveles se centraron en facilitar el transporte a las drogas ilegales como la marihuana y la cocaína. Gracias. Bueno, compañeros y compañeras, espero que ha sido útil esta charla, que no será la última porque el afán del círculo es difundir la cultura y también fortalecer la línea ideológica de nuestro círculo y de los miembros del Círculo Podemos, Cornellá. Buenas noches, compañeros, y será hasta otra oportunidad. Y agradezco la atención y agradezco la participación de las compañeras y el compañero Gustavo Espinosa. Esperamos tenerlos presentes en otras actividades que realizaremos en el futuro. Muchas gracias.